Honorable señora vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, señor director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, representantes de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, miembros de la dirección académica de este congreso, profesores doctores Ángeles Solanes y Vicente Beiber, profesores del Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, dirección del proyecto Multiuri, Diversidad y Convivencia, señoras y señores. A lo largo de estas 2 jornadas de este Congreso sobre Derechos Humanos y a lo largo de las intervenciones de los ponentes, preguntas de los asistentes y comunicaciones presentadas, resulta claro que nuestra Europa y también otras partes del mundo, como oportunamente ponían de relieve don Jorge Cardona ayer y doña Aurelia Álvarez hoy, se enfrenta a retos importantes, pero no menores, a los que ha sabido afrontar en otras épocas. El presente contexto internacional nos brinda ejemplos positivos y también negativos que considerar. Ciñéndome a los positivos, no puedo dejar de recordar cómo Canadá está ampliando sus cupos de acogida a la población inmigrante precisamente en 2017, o como en Líbano, un país en el que desde la Fundación Mainer colaboramos con organizaciones locales para la formación profesional de mujeres del país y refugiadas sirias, 1 de cada 4 personas residentes es un refugiado sirio o palestino. En cambio, los compromisos de acogida que los gobiernos europeos han asumido vienen siendo incumplidos y retardados, como también han puesto de relieve diversos ponentes a lo largo de sus intervenciones. Como se afirmaba en el último informe publicado por el CEIMIGRA, y cito literalmente, las prioridades de la Unión Europea con respecto a las políticas de inmigración se han centrado en el cierre de fronteras en lugar de en las obligaciones relativas a los derechos humanos. Es lo que, con peculiar animus iocandi, señalaba ayer el profesor Javier de Lucas. Vayas donde vayas, vayas. Como anteriormente decía, las diversas ponencias del Congreso han explicado las múltiples perspectivas bajo las cuales tiene sentido dar una respuesta afirmativa ante la devastadora situación de tantas personas que llaman a las puertas de la Unión Europea. Actuar así no sería generosidad, sino pura y simplemente justicia, y en muchos casos también un elemento favorecedor para el desarrollo futuro de nuestras propias sociedades. Además, en el caso de los refugiados estamos hablando de cifras mucho menores de las de los inmigrantes que España acogió en los años del boom de la construcción. Por supuesto, toda política de acogida humanitaria debe ir acompañada de la integración. Por supuesto también, la integración es doble y este esfuerzo no corresponde solo a la sociedad de acogida, sino también a las personas recién llegadas. Integración laboral, desde luego, pero también social y cultural. Quiero dar las gracias en nombre de la organización de este congreso a todos los ponentes, verdaderos especialistas y maestros, por esa puesta a nuestra disposición de su saber y estudio que, a no dudar, nos enriquecen intelectualmente. Gracias también al público asistente. Su presencia y el seguimiento que ha hecho de las diversas ponencias, participando además con sus preguntas, muestran el interés que el tema desarrollado en este primer congreso, los derechos de los refugiados y las responsabilidades de Europa, despierta en nuestra sociedad. Y gracias por las opiniones que muchos de ellos nos han hecho llegar a los organizadores sobre la calidad de los ponentes, agradecimiento que en su nombre transmito tanto a la dirección académica como al comité científico y, por supuesto, al comité organizador. Gracias nuevamente al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y a su Junta de Gobierno, que nos han brindado su hospitalidad y puesto a nuestra disposición todos los medios necesarios para la realización de este congreso. Gracias, señora vicepresidenta, por buscar ese hueco, a veces casi imposible en la agenda de un político, y honrarnos hoy con su presencia clausurando este congreso. Muchas gracias a todos. Molt bé. Molt bon dia.
Emilio López, presidente de la Fundación Mainel, Vicente Bellver, director del Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia, señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer y felicitar a la Fundación Mainel por la celebración de este primer congreso. Primero, que seguro que vendrán más. Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos centrado en las personas refugiadas y las responsabilidades de Europa, así como también agradecer a la Universidad de Valencia, a través de la Facultad de Derecho y del Instituto de Derechos Humanos, al proyecto Multiuri y al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia por su colaboración en el mismo. Colegio que también es casa mía, lo decía al entrar, y quiero también destacar el gran compromiso de muchísimas y muchísimos abogados y abogadas que cada día demuestran su compromiso social con las personas que más sufren, que es una de esas cuestiones que me hace sentir orgullosa de mi profesión. Son ellas y ellos los que me hacen sentir orgullosa de mi profesión. En este foro académico, por tanto, es innecesario recordar que la Convención de Ginebra de las Naciones Unidas estableció en 1951 qué se entiende por persona refugiada, así como la protección legal, asistencial y derechos sociales que deben asegurarle los Estados firmantes. Pero sí que creo que es procedente, en cambio, explicitar que la realidad que vivimos en nuestro país y en el conjunto de Europa, 66 años después, debería abochornarnos, además de interpelar directamente a nuestras conciencias. No descubro nada, por tanto, si comparto con ustedes que Europa incumple flagrantemente esta norma y se sitúa directamente en la ilegalidad. Creo que hay que decirlo con estas palabras. Además, se sitúa en la inmoralidad y en la crueldad, pero creo que hay que recordar que se sitúa también en la ilegalidad. Como dejé escrito hace algún tiempo, los valores fundacionales de justicia, libertad, igualdad y fraternidad han quedado sepultados bajo el fango de Idomeni. Es cierto que en 70 años, desde la firma de Carta de las Naciones Unidas, se ha avanzado mucho por la paz, eso es verdad, pero también es verdad que queda mucho por hacer. Las guerras continúan, a pesar de la gran labor de múltiples organismos internacionales y organizaciones de todo tipo que trabajan por la paz, por la resolución pacífica de los conflictos. Organizaciones y entidades que dedican su tiempo para que el cumplimiento de los tratados de ayuda a las personas refugiadas no sea papel mojado, no sean palabras al viento. Esa es la misión de estos organismos, pero el trabajo de los gobiernos es el de tender puentes para establecer la paz y hacer de las palabras hechos. Y, por supuesto, garantizar el cumplimiento de la legalidad internacional y de los tratados internacionales que vinculan a nuestros estados. Por ello, espacios como este, al que me han invitado y que agradezco muchísimo que me hayan dejado participar, deben servir para reflexionar sobre el mundo que estamos construyendo y sobre las condiciones de desigualdad que se generan y que son el germen de futuros conflictos, además de serlo de los presentes. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre qué sociedad dejamos a nuestros hijos. Puede que no esté recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero coincidirán conmigo que en un mundo donde la acumulación de bienes y recursos naturales se concentra en unas pocas manos, garantiza la segregación de la mayoría, la vulneración de sus derechos y constituye en definitiva la simiente de conflictos, guerras y sufrimiento de millones de seres humanos. Y lejos de caminar en la dirección correcta, este problema se va acrecentando día a día con los efectos medioambientales, económicos y sociales del cambio climático. Muchos de los conflictos que hoy vivimos tienen ya una explicación en la escasez de recursos naturales que empezamos a padecer. A veces parece que tenemos la memoria muy corta. El pueblo español hace 70 años era un pueblo de personas exiliadas. Me ha encantado ver la exposición aunque haya sido así a bola pluma, la exposición de las maletas. Hay una maleta precisamente de una persona que tuvo que exiliarse hace 70 años de nuestro país. Era un pueblo de personas exiliadas que vagaban por Europa y por América huyendo de una guerra y de una dictadura cruel, de una persecución por sus ideas, por su manera de vivir, por su manera de pensar. No lo olvidemos, la guerra la hacen los poderosos y la sufren las personas sencillas. Y a estas personas sencillas es a las que tenemos la obligación de proteger. Por ello me van a permitir que hable un poco de nosotros y de nosotras. Las valencianas y los valencianos somos un pueblo solidario y lo hemos demostrado estar preparadas para reafirmar nuestro compromiso con los derechos fundamentales, con la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de pueblos grandes y pequeños.
Por ello me van a permitir que comparta con ustedes la acción política que emprendió el Gobierno valenciano hace poco más de un año y medio, cuando en septiembre de 2015, se visibilizó a través de la foto de Aylan, muerto en las costas turcas, el mayor drama humanitario que se había desencadenado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de decenas de miles de personas que huían de la guerra, del hambre, de las bombas, del terror y buscaban protección en Europa. Ante la inacción del Gobierno español y de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea, el Gobierno valenciano decidió actuar. Desde la Generalitat hicimos una propuesta concreta, viable y realista para abrir un corredor humanitario en el Mediterráneo. Ante el cierre de fronteras terrestres, ante la bienvenida que se daba a las personas refugiadas con concertinas, con vallas, con muros, con gases, queríamos crear un espacio de esperanza en el Mediterráneo, que siempre había sido fuente de vida y origen de nuestra cultura, de intercambio de mercancías, de conocimiento, de personas, y ahora convertido en una fosa común de la vergüenza y la insolidaridad. La Operación Esperanza Mediterránea, como la bautizamos, tuvo un propósito muy claro: abrir un corredor marítimo de esperanza y de vida frente a la guerra, el horror y la muerte. Esta operación tenía las siguientes fases. En primer lugar, la necesidad de un buque para el traslado de las personas refugiadas. Fue fácil encontrarlo, y esto hay que reconocerlo, debido a la disposición de una compañía naviera balearia que puso a disposición del Consell, del Gobierno valenciano, un barco de 1.100 plazas para que podía en octubre de 2015 haber hecho su primera expedición. Y además ofrecieron las expediciones que hiciera falta. Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia, a través de su alcalde, Joan Ribó, puso a nuestra disposición un emblemático edificio en el puerto, construido en su momento para la celebración de la Copa América, como centro de recepción de las personas que llegaran a través del puerto a nuestra ciudad. El Consell, por su parte, constituyó una comisión mixta de atención a personas refugiadas, compuesta por personal especializado, sanitario, educativo, de la Consellería de Economía Sostenible, con competencia lingüística, cultural y en empleo, y con la participación de entidades que atendían o atienden a personas migrantes y a personas refugiadas. Se preparó el alojamiento inmediato para estas personas y se habilitó una red de albergues para la primera acogida de las personas refugiadas, con 600 plazas disponibles de inmediato, que ya estaban disponibles en octubre de 2015, y 1.400 en una segunda fase que estaban disponibles para noviembre de 2015. Ante la creciente ola de solidaridad individual y colectiva, tengo que resaltar que la gente directamente llamaba a nuestra consellería para decirnos: vais a hacer algo, tenemos que coger el coche e ir a por ellos. Estas eran las frases que nos decían por teléfono, de lo cual también me siento muy orgullosa, ¿no?, de nuestra gente. Se creó una red valenciana de ciudades acogedoras, con el espectacular resultado de 133 ciudades dispuestas al acogimiento, entre ellas, pues, por supuesto, la ciudad de Valencia. Y se sumaron empresas, ONGs, familias y personas a título individual. Incluso alguna entidad bancaria nos cedió unos pisos para poder alojar a personas refugiadas. Todo un ejemplo de fraternidad realmente asombroso, créanme. Pues bien, con todo esto solo nos quedaba un requisito, un pequeño requisito, y este era la autorización del Gobierno español. Autorización que fue denegada meses después, con el frío lenguaje administrativo de quien desconoce, que habla de la vida de seres humanos, de quien ignora o quiere ignorar de que está hablando del sufrimiento de miles de personas. Una denegación, por cierto, no exenta de amenazas a este Gobierno. Esta apuesta de la Generalitat también generó solidaridad en otras comunidades autónomas. Y así, en marzo de 2016, los gobiernos de 11 comunidades autónomas firmamos una declaración conjunta en la que reclamábamos un cambio en la política migratoria del Gobierno de España, un cambio también en la política de asilo, y demandábamos el cumplimiento de la legislación internacional y los compromisos que el Gobierno había adquirido para la recepción y atención de las personas refugiadas. Una declaración que jamás se atendió, a pesar de estar suscrita, como digo, por 11 comunidades autónomas, la mayoría de comunidades de España. Haciendo el relato de estos hechos, podemos concluir, lamentablemente, que esta vez España no es diferente. Está en sintonía vergonzosa con otros gobiernos europeos que practican actuaciones todavía más infames. Así presenciamos con estupor y vergüenza cómo se construyen los muros más vergonzosos, los que niegan derechos a las personas que huyen de una guerra interminable y que cuando solicitan acogerse a sus derechos les son negados. Europa incumple sus propias leyes, las vulnera con sus vergonzosos campos de retención y sus acuerdos con Turquía. Y lo que es peor, aboca a nuestra civilización al fracaso. Pero hay algo peor si cabe, la invisibilidad. Como ustedes bien saben, lo que no se ve no existe,
Y lo que no existe en los medios de comunicación y en particular en las televisiones no se ve y por tanto no existe. En los campos de refugiados de las islas griegas se siguen amontonando decenas de miles de personas, créanme, los he visto. Y hace meses que son invisibles porque han dejado de ser noticia. Los he visto porque, como también algunos de ustedes sabrán, hace ahora, exactamente ahora un año, encabecé una delegación del gobierno valenciano a las islas griegas de Leros y Lesbos. Fuimos el primer gobierno europeo en visitar los campos de refugiados en Grecia. Y firmamos sendas declaraciones de intenciones con los gobiernos de las dos regiones periféricas del Egeo. Declaraciones de intenciones, por cierto, que también fueron impugnadas por el gobierno de España. Y solo eran eso, declaraciones de intenciones. En alguna ocasión, quizá, me gustaría contarles aquel viaje. Todavía me tiembla la voz cuando tengo que recordar aquellos días. Las personas que fuimos en aquella delegación volvimos y nunca seremos los mismos. Pero desde luego merece la pena contar lo que allí pasa, contar las experiencias que tuvimos, porque es una manera de visibilizar el drama que sigue ocurriendo. Con esta relación de hechos no pretendo otra cosa que mostrar que hay gobiernos que estamos dispuestos a trabajar por la legalidad internacional, por el cumplimiento de los tratados y, lo que es más importante, por ayudar a las personas que huyen de la guerra, del hambre o de la persecución. En definitiva, somos gobiernos que intentamos estar a la altura de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Que no solo no nos resignamos ante la indolencia, sino que encabezamos un papel activo. Y lo hacemos porque tenemos un deber legal y una obligación moral, pero también porque sabemos que contamos con el apoyo de la ciudadanía, mucho más solidaria que muchos de sus representantes políticos. Y lo más importante, actuamos en cumplimiento estricto de la legalidad internacional. Y esto también nos da mucha fuerza. Por ello quiero terminar destacando la importancia de este primer congreso, agradeciendo que se celebre en Valencia y deseando que sea el primero de muchos, porque tenemos el reto de un mundo global donde somos corresponsables de lo que ocurre, porque lo que le ocurre a cualquier persona en este planeta nos ocurre a nosotros. Y en la medida que esto lo tengamos claro y sepamos que nuestro destino va unido al destino de los miles de hombres y mujeres con los que compartimos este mundo, seguramente cuando seamos conscientes de esto, nos irá mucho mejor. Y por eso no debemos, ni podemos, ni queremos permitir que se vulneren los derechos de las personas. Muchísimas gracias.